cambiaron la metodología. La diferencia que decía alguna filósofa, el lugar de ocupar el poder por la fuerza, lo ocupo por los votos. Pero prometiendo aquello, la utopía, prometiendo... Sí, lo impensable. Claro, es que si fuera tan bueno, ¿por qué huyen los cubanos de Cuba? ¿Por qué tuvieron que construir un muro para separar las dos Alemanias? Pero no era para que los capitalistas huyeran al lado del este, sino era para que los comunistas no huyeran. ¿Por qué en Corea del Norte se castiga hasta la tercera generación si alguien se fuga? Es decir, un norcoreano no huye del país, no porque no quiera huir, sino porque sabe que hasta sus abuelos o hasta sus nietos serán asesinados como consecuencia de él haber huido de un sistema ideológico buenísimo, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de políticas que a mí me interesa mucho, además guerra de ideas desde las trincheras me parece muy interesante, pero ¿tú no crees que el público, la gente de a pie, que ve los medios de comunicación, que todos sabemos a quién pertenece cada medio de comunicación por su línea editorial, todos sabemos de la pata que cogían, entre comillas, lo sabemos nosotros, el problema es que la gente no lo sabe, entonces la gente cuando oye toda esta información, ¿tú no notas que la gente en la calle ya está cansada de la política, ya no cree en los políticos y que quizás por eso se está dando ese subidón de la extrema derecha en este país? Ese es un... Estamos apáticos. Es una reflexión que trato de hacer en el libro, por eso voy desde la parte global, incluso supranacional, al ayuntamiento más pequeño, diciendo existe un patrón que se aplica tanto en una comunidad autónoma como en un ayuntamiento, tanto en un cabildo como en el Estado de la Nación, existe un patrón de cómo vender el producto. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo llegó Hugo Chávez a las elecciones, al gobierno de Venezuela? Probablemente, yo, si hubiese sido venezolano, probablemente lo hubiese votado, ¿no? A pesar de saber que era un golpista indultado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aburrió a la gente. Al final, sacaba mayorías absolutas con un 30% del electorado. El 70% del electorado no iba a votar. Pero claro, es que solo le hacía falta que votara un 30% porque el 20% estaba subvencionado. Es que son, y aquí lo dice y lo expresa muy bien Isabel Díaz Ayuso cuando dice, es que son expertos en crear miseria, distribuirla y vivir de ella. Hace que la gente se vuelva apática, según tu opinión, para que quizás manipularlo, bueno, quizás no, manipular a la población y que voten, unos que no vayan a votar porque se ven aburridos, se ven cansados de las políticas y de que no se lleven a cabo todo aquello que se promete, y que están hartos de la situación. Yo voy a poner un ejemplo muy claro de cómo es la sociedad, pero claro, lo decía Mark Twain, ¿no? Es más difícil convencer a alguien que ha sido engañado que engañarlo, ¿no? Eso está claro, porque a todos nos toca el orgullo. Pero pongo un ejemplo claro. Hace 3 semanas, el que iba sin mascarilla por la calle era un asesino genocida que estaba contagiando a la humanidad y que prácticamente los policías de balcón o los comisarios que estaban por allí, que todo el mundo quería ser detective, si no lo apaleaban tenía que llamar a la policía para que lo detuviera, porque ese hombre iba a destrozar la humanidad. Una semana después, no pasa nada. Y ya no digo que se tenga razón antes o después, porque las dos situaciones son absolutamente incompatibles, sino que nadie se lo cuestiona. Nadie dice, pero nos han estado engañando. Y pongo ese ejemplo de las mascarillas que podría remontarme desde que el representante del gobierno, Fernando Simón, dijo que no eran necesarias, hasta que pasó que unas eran altruistas, otras eran egoístas, a decir que solo unos, que otros sí. O sea, nos han tomado el pelo. Nos han tomado el pelo de forma literal. Y nadie se lo cuestiona. Pero es que ya la gente, Pedro, yo antes me daba cuenta que la gente debatía sobre política en una cafetería. Después nos sentábamos amigos y simplemente expresábamos nuestras ideas, porque política al fin y al cabo es hablar y expresar lo que uno siente. Aquellos que dicen que no saben de política y que no quieren saber están muy equivocados, porque política en definitiva es hablar y hablar con los demás y expresar nuestras ideas. Para limpiar una papelera lo decide un político, el plan de que se va a aplicar o no. Exacto, cualquier cosa. Entonces, yo sí me he dado cuenta de que hay temor incluso
por parte de muchas personas a expresar su opinión política o a expresarse sobre cualquier político, sea del signo político que sea, como antiguamente. Yo he estado en reuniones donde hemos estado hablando, sale el tema de la política y te dicen, cállate, no hablemos de política, porque uno tiene unas ideas. ¿Por qué no se puede hablar de forma sosegada? ¿Por qué no se hace política? No coincido, aunque estoy de acuerdo con casi la totalidad de la reflexión, no coincido con una parte, que yo creo que es lo bonito a veces, no coincidir Claro. y compartir. ¿Es que de eso se trata? No coincido porque yo sí veo al que es comunista, que en el mundo representaba el 11% de la población, hasta hace unos años, ahora ya más, pero hablando de forma dogmática, orgulloso de lo que plantea. Y en cambio, al que dice, no hablemos de política, yo no prefiero no hablar, es el moderado o el de centro derecha, que al final ese complejo se lo acaba comiendo, porque incluso al que se atreve a plantear una opción contraria a lo que se ha dicho de forma dogmática, que es lo políticamente correcto, para que a mí no me metan en ese saco, me alineo con la izquierda y voy a por aquel que lo ha dicho. Eso lo estamos viendo hoy en día. Bueno, recientemente en el propio Partido Popular a nivel nacional, lo que pasa es que le salió mal, pero eso se estaba dando, es decir, se iba contra quien mantenía un discurso duro contra el gobierno. Entonces, yo veo un cierto complejo, o un cierto miedo, o incluso una asunción, como si fuera propia, de esa falsa superioridad moral. Y yo muchas veces planteo, cuando me dicen estas cosas, digo, oiga, mire, yo no tengo por qué ir con la cabeza agachada por la calle. Puedo equivocarme en muchas cosas, pero me considero heredero ideológico de Thomas Jefferson, de Edmund Burke, o sea, de los padres del liberalismo, de los defensores de la libertad. A mí, alguien que va con una camiseta del Che Guevara, que era un sádico asesino que llegó a asesinar a niños, no me va a dar lecciones de moral. No me las puede dar, pero sin embargo, los vemos como ponen una toalla con su cara enorme en la playa y lo hacen con orgullo. O incluso lo más contradictorio que uno puede ver es verse en una manifestación del orgullo a alguien con la camiseta del Che Guevara, que los metían en campos de reeducación, que los consideraban medio hombres, que no eran los hombres nuevos necesarios para la revolución socialista, y se la ponen. Entonces, claro, como no se conoce la historia y se cree, pues, eslóganes que se venden muy bien, porque eso sí se hace muy bien. Yo desde el marxismo, lo que han hecho a lo largo de este tiempo es, como decía, ya no pegan tiros, de momento, esperemos, pero sí es verdad que vende muy bien esa utopía de no hace falta que trabajemos. Se planteaba, por ejemplo, me acuerdo en el colegio, a mí me plantearon la Revolución Francesa como algo maravilloso. Yo no discuto que se consiguieron muchos avances, pero nadie me dijo que hubo un genocidio en el que se le cortaba la cabeza con la guillotina a niños porque supuestamente tenían sangre azul. Eso no se plantea. Es muy difícil y para eso está este libro, para que ustedes también acudan al discernimiento y que dan que pensar y puedan sacar sus propias conclusiones.